Y lo decíamos, ¿no? Al comienzo de esta edición de Mañana Sí, el gobierno se ha oficializado en el boletín oficial la decisión de vetar, ¿no? Esta reforma jubilatoria, ¿no? El gobierno publicó el veto de movilidad jubilatoria. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué lectura se puede hacer más allá de mantener el bono de 70.000 pesos? Estamos en contacto con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarte igualmente. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Me escuchás ahí? ¿Me recibís? Sí, yo perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, claro. el gobierno, finalmente se ha publicado en el boletín, oficialmente la decisión de vetar la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué lectura se hace al respecto? Mira, el veto en realidad yo y lo vengo planteando hace muchos años, obviamente, como opinión, es el resabio de un instituto monarcal, ¿no? Monarquía Constitucional de Suecia 1536, pero está aceptado por las constituciones modernas, en particular en la nuestra. Este derecho es reconocido al Ejecutivo, lo han usado todos los gobiernos, todos los presidentes, y lo que está planteado al día de hoy vamos a ver en profundidad los fundamentos que se han publicado hace poco rato, hace pocas horas, porque es un tema vital. Como la Constitución reconoce, decía, la posibilidad del veto, también señala que este veto tiene que estar fundado y que estos fundamentos tienen que tener visos de razonabilidad. Entonces, de no ser así, y esto es lo que vamos a analizar hoy con los constitucionalistas, vamos a hacer un amparo colectivo, como ya lo hemos hecho en el 19, en marzo del 19, con la suspensión de la ley de movilidad de la anterior administración, y en otras oportunidades, en el caso Badaro también. Vamos a hacer un amparo colectivo. Esto, por eso está pendiente del análisis de los fundamentos. Otro tema a tener en cuenta es que, si bien está esa facultad del Ejecutivo, está el otro 50% que es la facultad del Legislativo, que ya sancionó, que si todos los diputados y senadores, que siendo 2/3 de los presentes en el momento de las sesiones, sancionaron esta ley, mantienen su voto y su presencia, obviamente el veto se va a caer. Así que estamos hoy observando estas cuestiones. Me parece que de todos modos la reforma, que es muy pequeña, es solo para 6 millones de jubilados que se están muriendo de hambre, es una miga de pan. Para los de la mínima 18.000 pesos por un día vez, y para las pensiones no contributivas, las llamadas submínimas, personas con discapacidad, casi 1 millón de beneficios, es entre 11 y 13.000 pesos, por lo cual vemos que no mueve la situación de esta gente. O sea, ¿esta actualización, Eugenio, iba a aumentar ese número? Sí, eso es lo que hace a la recomposición, porque solo toma eso el proyecto sancionado, la recomposición respecto a la inflación del mes de enero, que fueron 20 puntos, y recordemos que ya el Ejecutivo, por decreto, había recompuesto de eso 12 puntos. Correcto. Por lo cual, lo que estamos refiriendo es a lo que llaman los diputados 8 puntos de recomposición, que en el bolsillo de este sector es lo que señalaba anteriormente. Es nada, ¿no? Pero sí le preocupan otras cosas, que es integrar el bono, este disparate que se ha institucionalizado desde hace 2 años y 2 meses, que es un pago en negro discrecional, lo paga el presidente o el ministro de turno conforme que se dé la gana, o queda congelado, como está ocurriendo ahora, que este es el 7º mes que el bono es de 70.000 pesos. Claro, no se ha actualizado por inflación, nada. Nada, es decir, vale cada vez menos, ¿no? Hoy estaríamos hablando
actualizando por IPC el bono, que en lugar de 70 debiera estar orillando los 130.000 pesos, cosa que obviamente no ocurrió. Y bueno, esto es positivo, pequeño pero es positivo, porque luego la movilidad se aplicaría sobre el total. Otra cosa que le preocupa al Ejecutivo tiene que ver con que señala la sanción que si bien ratifica el reajuste por IPC, sostiene que si el RIPTE, que es la variación del salario del trabajador activo, es mayor a fin de año del IPC, en el mes de marzo subsiguiente se tiene que recomponer la diferencia del 50% entre lo que es RIPTE e IPC. Esto es importante porque si llegamos, por ejemplo, a un número de inflación que seguramente nos va a poner alegre a casi todos los argentinos, si llegamos al 0, por ejemplo, esto a los únicos que no va a poner contento es a los 7,5 millones de jubilados y pensionados, porque implicaría que quedan cristalizados en la miseria que cobran hoy. Claro. Por eso es importante incorporar también variación de salario, porque es más, si hay variación de salario es porque estamos en una economía en crecimiento, es decir, se habrá salido de la actual recesión y en ese sentido los únicos que no sentirían ese beneficio son los que pusieron la plata por adelantado, que son los trabajadores jubilados, ¿no? Correcto. Eugenio, también se le suma a todo esto que venimos, y vos bien estás detallando, estos 44 medicamentos que PAMI dejó de cubrir al 100%. ¿Esto qué impacto está teniendo hoy por hoy o qué consultas te están llegando? Mira, ya el medicamento es desde hace mucho tiempo, cada vez en mayor porcentaje, casi inaccesible para el jubilado. Esto lo percibió a tal punto el episcopado argentino, se había tenido una reunión con varios de los obispos, y hace 3 meses, en un documento poco leído y poco difundido, poco leído por los decisores políticos, ¿no? Dice en un párrafo algo que es demostrativo. Dice: el jubilado en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o tomar el medicamento. Por ejemplo, el medicamento el año pasado, frente a una inflación que había sido del 211% a nivel general, el medicamento aumentó el 300%. Claro. Y lo que va de este año, con una inflación de 90 y pico, el medicamento aumentó el 200. Así que ya de por sí esto es un contexto absolutamente limitativo. Ya desde hace tiempo el jubilado no toma el medicamento conforme a la prescripción de su facultativo, sino las dosis las administra conforme a lo que puede comprar. Esto lo vemos todos los días quienes hacemos asistencia directa. ¿Y ahí qué se puede hacer? Y a esto, sí. Y a esto se suma esta reducción de beneficios por parte de PAMI. No es estrictamente 44 medicamentos menos y demás, porque es tan confuso todo. Técnicamente son 44 moléculas. 44 moléculas pueden ser muchos más y diversos específicos de farmacia. Hay algo cierto. Se quitan descuentos, ¿no? Es decir, el mismo día que anuncian el veto de la reforma que estamos comentando, aparece esta quita de descuentos. Parece macabro, pero bueno, evidentemente
ni tan siquiera sentido de la oportunidad la discusión tiene el gobierno. Claro, y te decía, ¿no, Eugenio, para reforzar, vos comentabas sobre el tema de movilidad jubilatoria, tienen como dos herramientas o dos caminos, uno es el judicial con esta presentación que están evaluando, ¿no? Porque están leyendo la letra chica como para ir a la justicia, y por el otro lado esperar cuál va a ser la reacción, ¿no?, de los legisladores teniendo en cuenta estos 2/3 que se consiguieron tanto en diputados como en senadores. Pero con respecto al tema medicamentos, ¿no hay nada para hacer? ¿Se puede judicializar? Mira, el tema de medicamentos, sí, obviamente. Lo que pasa es que el anuncio es tan complejo porque, a ver, se agregan moléculas, desaparecen moléculas. A ver, todo esto, aunque te parezca mentira, o no tanto, más que los funcionarios de turno en este gobierno y en otros, ¿sabés quién lo maneja? La industria del medicamento. Claro, en laboratorios. Exactamente. Que maneja los precios, maneja las costas, partes y demás, ya desde hace muchos años, y en general los sistemas políticos de Latinoamérica son silentes frente a esto y lo admiten porque a su vez financian sus campañas electorales en forma socializada, no solo para el que gana, sino para todos los posibles que pueden ganar. Entonces estamos realmente en un problema estructural de gran dimensión que se agrava. Yo creo que lo que realmente está pasando, porque siempre se aducen cuestiones terapéuticas, y si vos lees los fundamentos del PAMI son absolutamente razonables en términos de lo que se requiere en cuanto a la terapéutica, la atención geriátrica, porque habla para evitar automedicación, para evitar polifarmacia. Todo esto existe, pero en realidad no es que a ninguno de nosotros se nos ocurra cuando nos levantamos ir a comprar medicamentos porque sí, o ir a comprar medicamentos para un familiar, claro, sino porque tenemos una dolencia o tenemos una situación que así lo amerita. Es decir, si se administra mal, si hay polifarmacia, si hay automedicación, es porque no hay control de médicos, y no por problema de los médicos, sino porque no hay médico de cabecera, porque les pagan 3,50 pesos, sí. Entonces el médico hace lo que puede, el paciente hace lo que puede, y hay un sistema que se maneja desde el economicismo, es decir, no está pensando en ningún momento desde lo que es la salud, la necesidad, inclusive con cuestiones absolutamente absurdas, porque para acceder al medicamento por vía de excepción se agrega ahora que, por ejemplo, el jubilado que tiene que ganar la mínima, bueno, no puede tener un coche de menos de 15 años de antigüedad porque se lo considera pudiente, ¿no? Claro, sí, es cierto. En gran parte del mundo, con un coche de 15 años de antigüedad no puede circular, pero al margen de esto, yo me pregunto y le pregunto a los funcionarios, el que tiene el coche de 14 años de antigüedad, ¿qué tiene que vender la goma de auxilio para pagar un medicamento, el carburador? ¿Cómo es la cosa, no? Es decir, todo esto sería simplemente el grotesco, sería parte de un gran sainete si la gente no se estuviera muriendo como hoy pasa. Eugenio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ahí lo teníamos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que pasaba por Mañana Sí. Mañana sí. Con Jorge Moure. Mañana sí. Con Jorge Moure. Mañana sí.